Arthur Schopenhauer, una de las figuras más influyentes de la filosofía alemana del siglo XIX, escribió Dialéctica erística, también conocido como el arte de tener razón, como parte de una colección de reflexiones que no fueron concebidas inicialmente para su publicación, sino como anotaciones personales o textos menores de carácter complementario respecto de su obra principal, El mundo como voluntad y representación. El texto de la dialéctica erística, también conocido en alemán como Eristische Dialektik, es una obra relativamente breve pero penetrante que busca sistematizar un conjunto de estrategias argumentativas, muchas veces deshonestas o falaces, utilizadas con frecuencia en los debates cotidianos. Aunque el tono de la obra es irónico y a menudo sarcástico, no debe confundirse con una simple guía cínica para manipular a los demás, sino que funciona como una exposición crítica de los mecanismos con los cuales la razón humana puede ser desviada de la búsqueda honesta de la verdad. El texto fue escrito entre 1830 y 1831, en un periodo de la vida de Schopenhauer caracterizado por una profunda decepción personal e intelectual. Tras haber publicado su gran obra titulada El mundo como voluntad y representación en 1818, Schopenhauer esperaba con ansias un reconocimiento que tardó décadas en llegar. Durante la mayor parte de su vida, fue ignorado por la academia y por el público, eclipsado por el idealismo hegeliano que dominaba el pensamiento alemán en ese momento. A esta frustración se sumaban otros factores. Su fracaso como docente en la Universidad de Berlín, donde sus clases competían en horario con las de Hegel, quien atraía a casi todos los estudiantes, así como una serie de dificultades personales, como sus problemas con su madre, Johanna Schopenhauer, una reconocida escritora del momento, y su carácter solitario y misántropo. Estos elementos contribuyeron a forjar el estilo cáustico, mordaz y profundamente crítico que recorre toda su producción filosófica. La dialéctica erística no fue publicada en vida. De hecho, se encontró entre sus manuscritos tras su muerte, ocurrida en 1860, y fue editada posteriormente por Julius Frauenstedt, uno de sus principales discípulos y divulgadores. Frauenstedt incluyó este ensayo dentro del volumen Parerga y Paralipómena, una colección de ensayos más accesibles al público general, lo que permitió que, finalmente, Schopenhauer ganara el reconocimiento que no había conseguido con sus escritos anteriores. El éxito de este volumen fue decisivo para que la figura del filósofo ganara notoriedad en el panorama intelectual europeo. En este contexto, la dialéctica erística fue recibida como un texto singular que revelaba otra faceta de su pensamiento, más directa, más psicológica y, en cierto modo, más cercana a la experiencia cotidiana. El término dialéctica erística proviene de la tradición filosófica griega. La dialéctica, para Platón, era el arte del diálogo racional, el método para alcanzar la verdad mediante la confrontación de ideas. Sin embargo, los sofistas, y en especial figuras como Protágoras y Eutidemo, habían transformado este arte en una técnica para ganar discusiones, independientemente de la verdad. A esto se le llamaba erística, del griego eris, discordia, y consistía en el uso de razonamientos persuasivos, muchas veces falsos o ambiguos, con el fin de convencer al interlocutor. Schopenhauer retoma esta tradición sofística no para ensalzarla, sino para desenmascararla. Su intención no es enseñar a engañar,
sino a defenderse de los engaños. De hecho, en la introducción al texto, advierte que el objetivo es mostrar cómo se puede tener razón, incluso cuando no se tiene la razón, y viceversa, cómo se puede perder una discusión teniendo la verdad de su lado si no se es consciente de estas técnicas. El hecho de que Schopenhauer decidiera recopilar estas 38 estratagemas obedece, además, a su profundo interés por la lógica, la retórica y la psicología humana. Desde joven, se había sentido fascinado por la obra de Aristóteles, especialmente por los tópicos y las refutaciones sofísticas, que analizan precisamente este tipo de falacias argumentativas. También estudió con atención la retórica de Cicerón, la lógica formal de Kant y la tradición escolástica medieval, lo que le proporcionó un amplio repertorio conceptual para clasificar los tipos de errores, trampas o desvíos que aparecen en la conversación. Sin embargo, lo que hace único su tratamiento no es solo el contenido, sino el estilo. Schopenhauer escribe con un tono incisivo, muchas veces con un humor seco, y una aguda observación del comportamiento humano, lo que convierte la dialéctica erística en un texto filosófico y al mismo tiempo literario. El contexto filosófico de la época también ayuda a entender por qué Schopenhauer escribió este ensayo. A principios del siglo XIX, el pensamiento alemán estaba dominado por el sistema hegeliano, que pretendía haber sintetizado toda la historia del pensamiento en una construcción lógica perfecta. Schopenhauer detestaba a Hegel, a quien consideraba un charlatán pretencioso que había prostituido la filosofía al servicio del Estado prusiano. En oposición a este sistema cerrado y autocelebrado, abogaba por una filosofía clara, sobria y atenta a la realidad empírica, al sufrimiento humano y a la conducta concreta de los individuos. La recepción póstuma de la obra ha sido ambivalente. Por un lado, muchos lectores han celebrado la dialéctica erística como un manual de autodefensa intelectual, útil para juristas, políticos, profesores o cualquier persona interesada en el arte de argumentar. Por otro lado, algunos críticos han considerado que el texto refuerza una visión pesimista o incluso cínica de la racionalidad, al presentar el discurso como un campo de batalla donde importa más el triunfo retórico que la búsqueda honesta de la verdad. Esta ambigüedad no debe sorprender. Forma parte de la tensión misma del texto que combina el diagnóstico de una realidad, las malas prácticas argumentativas, con la esperanza de que el conocimiento de ellas permita neutralizarlas. En todo caso, el ensayo se ha convertido en una lectura clásica dentro de los estudios de retórica, lógica informal y teoría de la argumentación. Es relevante mencionar que Schopenhauer no sistematizó originalmente estas estratagemas como una lista ordenada o exhaustiva. El texto fue compilado a partir de notas dispersas, probablemente redactadas en distintos momentos de su vida, lo que se refleja en cierta irregularidad estilística. Algunas estratagemas están formuladas como máximas breves, otras incluyen ejemplos más extensos o reflexiones laterales. Julius Frauenstedt fue quien le dio su forma definitiva al organizar el texto para su publicación, respetando en lo posible el orden y los contenidos del manuscrito original. Esta intervención editorial fue esencial para que el texto fuera accesible al lector general, aunque también plantea preguntas sobre la fidelidad exacta a las intenciones del autor. Desde el punto de vista filosófico, la dialéctica erística puede ser vista como una extensión del pesimismo antropológico de Schopenhauer. Para él, el ser humano no es un ser puramente racional, sino una criatura dominada por la voluntad, un impulso ciego
egoísta e irracional que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, incluida la conversación. Cuando dos personas discuten, no lo hacen solo por amor a la verdad, sino también por orgullo, vanidad, miedo o deseo de imponer su voluntad sobre la del otro. En este contexto, el debate no es un ejercicio de razón pura, sino un campo de conflicto donde cada uno busca salir vencedor. Por eso, conocer las estratagemas que describe no solo es útil para detectar falacias, sino también para entender la estructura psicológica de las disputas humanas. El interés contemporáneo por este texto ha crecido con el auge de la retórica digital y el debate político en redes sociales, donde el uso de falacias, apelaciones emocionales y argumentos manipulativos es una constante. En este sentido, la obra de Schopenhauer ha sido redescubierta como una guía vigente para navegar los conflictos discursivos modernos. Varios estudios en teoría de la argumentación han retomado sus categorías para ilustrar los mecanismos de la desinformación, el populismo o el discurso polarizante. Dialéctica erística, o el arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer, se presenta como un ensayo breve, incisivo y provocador que ha sido objeto de múltiples lecturas desde su publicación póstuma. El texto abre con una declaración que define su intención de forma clara y, a la vez, paradójica. No se trata de un tratado sobre cómo alcanzar la verdad mediante la discusión, sino sobre cómo ganar una discusión, incluso si se carece de la razón. Esta afirmación inicial sitúa a la obra en un terreno inusual dentro del pensamiento filosófico clásico, que tradicionalmente ha entendido el debate como una herramienta al servicio de la verdad, no del triunfo personal. En cambio, Schopenhauer se propone desenmascarar lo que realmente ocurre en la práctica del diálogo cotidiano, en especial cuando los interlocutores no están guiados por la búsqueda honesta de lo verdadero, sino por el deseo de imponerse al otro. Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario comenzar por definir qué entiende Schopenhauer por dialéctica erística. Schopenhauer define la dialéctica erística como el arte de disputar, y específicamente el arte de disputar de tal manera que uno tenga razón, tanto si la tiene como si no la tiene en realidad. Esta definición, formulada con su característico tono irónico, nos invita a considerar que muchas discusiones humanas, incluso aquellas que aparentan ser racionales, están atravesadas por pasiones, voluntades de poder, intereses personales y estrategias psicológicas que poco tienen que ver con la lógica en sentido estricto. Schopenhauer no inventa este diagnóstico, pero sí lo sistematiza con una claridad implacable, al identificar 38 estratagemas argumentativas que permiten, según él, triunfar en el debate mediante recursos que van desde las falacias lógicas hasta la manipulación emocional y el ataque personal. Para distinguir con precisión su enfoque, es útil aclarar las diferencias entre los conceptos de lógica, dialéctica, retórica y erística. La lógica es, en sentido clásico, la ciencia del pensamiento correcto. Estudia las reglas formales que rigen la validez de los razonamientos, sin atender al contenido ni al contexto comunicativo. Su función es normativa. Determinar qué inferencias son válidas a partir de premisas dadas. La dialéctica, en cambio, es un método argumentativo más amplio que incluye el uso de la lógica, pero la sitúa en el marco de un diálogo entre interlocutores. En la dialéctica importa tanto la validez del razonamiento como su capacidad para sostener una posición en un intercambio racional. La retórica, por su parte, es el arte de persuadir.
Su foco no es la validez formal, sino la eficacia del discurso en función de un público. La retórica emplea recursos emocionales, estilísticos y psicológicos para influir en la audiencia. Finalmente, la erística es la degradación de la dialéctica y la retórica. No busca ni la verdad ni la persuasión noble, sino simplemente derrotar al adversario. Es la forma más utilitarista y conflictiva del arte de discutir. Uno de los blancos principales de Schopenhauer en este texto es la lógica formal tal como se enseñaba en las universidades de su época. Considera que, si bien la lógica es indispensable como herramienta para construir razonamientos válidos, resulta insuficiente en el contexto práctico de una discusión real. En un debate público o privado, las reglas de la lógica pura no bastan para proteger la verdad. Quien domine las técnicas de la lógica puede, sin embargo, ser derrotado por un adversario más hábil en el uso de falacias, interrupciones, cambios de tema o ataques ad hominem. La lógica formal se basa en principios racionales, pero ignora las pasiones, los errores de percepción, las trampas del lenguaje y las motivaciones irracionales que intervienen en toda conversación humana. Por eso, Schopenhauer plantea que, para sobrevivir intelectualmente en el mundo real, es necesario conocer también las armas del oponente, las artimañas de la erística. El propósito declarado de la obra, entonces, no es moral ni filosófico en el sentido tradicional. Schopenhauer no escribe para enseñar a sus lectores cómo pensar correctamente, sino para que no sean derrotados en la disputa, incluso cuando tienen razón. La enseñanza de estas estratagemas tiene una dimensión paradójica. Se trata de armar al lector con el conocimiento de técnicas que, idealmente, no deberían usarse, pero cuya existencia no puede ignorarse. Así, el texto se ubica en una línea ambigua entre el análisis descriptivo y el manual práctico. No promueve el engaño, pero tampoco se detiene a condenarlo. Simplemente lo muestra como una constante del comportamiento humano. Esta ambigüedad ha dado lugar a interpretaciones diversas. Algunos lectores han considerado que la obra refleja un escepticismo radical, casi nihilista, respecto de la racionalidad humana. Otros, en cambio, ven en ella un ejercicio de pedagogía crítica. Al poner en evidencia los mecanismos del discurso falaz, Schopenhauer contribuye a una mejor comprensión del lenguaje y de sus usos desviados. En esta obra es fundamental examinar los fundamentos filosóficos que sustentan la mirada de Arthur Schopenhauer sobre el lenguaje, la argumentación y la naturaleza humana. Lejos de ser una obra aislada o menor, el Tratado sobre las 38 estratagemas se enraiza en las convicciones más profundas de su sistema filosófico, en particular en su visión pesimista del ser humano y en su antropología basada en la voluntad como motor último del comportamiento. Comprender la dialéctica erística exige, por tanto, ubicarla dentro de la estructura conceptual que sostiene el mundo como voluntad y representación, su obra mayor, y considerar también la influencia decisiva que la filosofía de Immanuel Kant ejerció sobre su concepción de la razón. Uno de los pilares del pensamiento de Schopenhauer es su visión profundamente pesimista de la razón humana. A diferencia de los ilustrados o de los idealistas alemanes que lo precedieron y contemporizaron, no cree que la razón sea una facultad elevada, destinada a la conquista de la verdad o al progreso moral. Por el contrario, la considera una herramienta subordinada a impulsos más primarios, especialmente a la voluntad, entendida como un impulso irracional, ciego, egoísta y constante que atraviesa todo lo viviente.
Para Schopenhauer, el ser humano no actúa ni discute, movido por la verdad, sino por la necesidad de afirmarse, de dominar, de satisfacer sus deseos o de imponer su visión. En este marco, la razón es funcional. Sirve para justificar lo que la voluntad ya ha decidido. Esta desconfianza hacia la racionalidad como guía del comportamiento no es una intuición aislada, sino una crítica sistemática. El filósofo alemán rechaza la idea de que el pensamiento racional guíe a los seres humanos hacia la verdad mediante el uso correcto de la lógica. Por el contrario, observa que en la vida cotidiana, las personas rara vez argumentan con sinceridad intelectual. Lo más frecuente es que utilicen la razón como instrumento para defender su posición, sea cual sea, y para no ceder en el terreno simbólico del lenguaje. Por eso, la discusión, en su forma común, no es un medio para alcanzar acuerdos ni esclarecer problemas, sino una lucha por la superioridad verbal. Lo que se busca, según Schopenhauer, no es tener razón, sino parecer tenerla, y más aún, lograr que el adversario la pierda. Este diagnóstico se profundiza al observar la influencia de Immanuel Kant sobre él. Si bien Schopenhauer fue un lector crítico de Kant, reconoció siempre su deuda con el pensador de Königsberg, especialmente en lo que respecta a la distinción entre fenómeno y cosa en sí, y en la crítica de las capacidades de la razón. En Crítica de la razón pura, Kant había planteado que la razón humana tiene límites claros, no puede conocer la realidad en sí misma, solo puede organizar los fenómenos mediante categorías. Esta limitación epistémica fue interpretada por Schopenhauer como la confirmación de que la razón no es un instrumento absoluto, sino condicionado por las estructuras del sujeto. A partir de ahí, desarrolló su concepción de la razón como herramienta de la voluntad, no como su guía. Si para Kant la razón podía ser normativa en el terreno moral, especialmente en la crítica de la razón práctica, para Schopenhauer, en cambio, también allí fracasaba. El ser humano no actúa por deber, sino por impulso. La ética es un ideal frágil, fácilmente vencido por las pasiones. Esta concepción filosófica conduce a una crítica directa a la vanidad, la irracionalidad y el ego como motores del comportamiento discursivo. Schopenhauer observa que en cualquier disputa, incluso en aquellas que aparentan ser desinteresadas, los participantes suelen estar guiados por un deseo de imponerse, de no quedar en ridículo, de mantener su autoestima o su posición frente a otros. Esto significa que, aunque alguien sepa que su argumento es débil, preferirá insistir en él antes que reconocer el error. La confesión del error se percibe como una derrota del yo, no como una oportunidad para acercarse a la verdad. En este sentido, la discusión no es un acto racional, sino una forma ritualizada de combate simbólico, en la que la lógica y la verdad tienen un papel secundario. La prioridad la tienen el orgullo, el miedo a la humillación, la necesidad de aprobación o la simple terquedad. De esta observación deriva su mirada sarcástica y desencantada sobre el diálogo humano. Lejos de confiar en que la razón pueda prevalecer por su sola fuerza lógica, constata que la victoria argumentativa depende a menudo de la astucia, de la capacidad de manipular el lenguaje, de confundir al adversario o de apelar a recursos extralógicos. En este marco, la verdad no siempre vence. De hecho, muchas veces pierde porque carece del acompañamiento retórico, psicológico
o táctico necesario. Un argumento verdadero puede ser mal presentado, puede ser difícil de comprender, o puede ser menos persuasivo que un argumento falso, pero bien expresado. Esto no significa que la verdad sea irrelevante, sino que necesita algo más que validez formal para imponerse en el terreno social. Necesita contexto, oportunidad, destreza. Así, la dialéctica erística se convierte en una especie de espejo filosófico que refleja las limitaciones constitutivas de la racionalidad humana. Lejos de idealizar el debate, Schopenhauer lo reduce a sus elementos esenciales: la tensión entre lo que se dice y lo que se quiere, entre lo que se argumenta y lo que se desea ocultar, entre lo que se aparenta y lo que se busca conseguir. Su crítica se dirige tanto al hablante como al oyente, al orador como al interlocutor, mostrando que todos están atrapados en un juego que rara vez tiene como meta la verdad. En esta visión, la razón no es la reina del alma humana, sino su sirvienta, una herramienta al servicio de pasiones, intereses y deseos que la desbordan constantemente. La estructura interna del texto, el conjunto de 38 estratagemas que el autor enumera y comenta con el objetivo de revelar las técnicas, subterfugios y recursos retóricos que se utilizan comúnmente para ganar discusiones. Estas 38 estratagemas conforman un catálogo de herramientas argumentativas cuya función no es comprobar la validez de una tesis, sino imponerla en el terreno discursivo. El autor las presenta sin orden teórico sistemático, aunque pueden agruparse implícitamente en distintas categorías según su naturaleza: falacias lógicas, manipulaciones lingüísticas, desviaciones temáticas, apelaciones emocionales, ataques ad hominem, entre otras. La utilidad del esquema propuesto por Schopenhauer no reside en una clasificación formal, sino en su valor práctico y en su capacidad para evidenciar lo que él mismo llama el arte de tener razón, entendido no como una búsqueda racional, sino como una confrontación verbal en la que lo importante es no ceder terreno frente al otro, aunque uno esté equivocado. Entre las estratagemas más reconocibles se encuentran aquellas que corresponden a falacias formales o lógicas, conocidas ya desde la tradición aristotélica, como la petición de principio, petitio principii, la generalización indebida, la falsa causa, la ignoratio elenchi, refutar algo que no ha sido afirmado, o la ambigüedad deliberada de los términos. Schopenhauer no se limita a nombrarlas, sino que las contextualiza en el marco de la discusión real, mostrando cómo pueden presentarse disfrazadas o en formas híbridas más difíciles de detectar. Una parte del valor del texto reside precisamente en esa capacidad para ilustrar cómo los principios lógicos, cuando se trasladan al campo del diálogo humano, pueden ser corrompidos por intereses, estilos retóricos o incluso simples errores de comprensión. Otro conjunto importante de estratagemas corresponde a las manipulaciones verbales y desviaciones temáticas. En este grupo se incluyen técnicas como cambiar el sentido de las palabras a mitad del argumento, exagerar o deformar la tesis del oponente hasta volverla insostenible, la conocida falacia del hombre de paja. Introducir ejemplos irrelevantes pero emocionalmente cargados, o recurrir a fórmulas en apariencia lógicas que en realidad modifican el marco de la discusión. Estas estrategias tienen en común su eficacia para alterar el terreno del debate sin que el interlocutor lo advierta. En muchos casos, su éxito depende de la velocidad con la que se conduce la discusión o del contexto emocional en el que ésta se produce. Las desviaciones y distracciones constituyen otro grupo notable de estratagemas.
Se trata de tácticas que no apuntan a refutar un argumento, sino a desplazar la atención hacia otra cuestión, a menudo para evitar una respuesta difícil o para interrumpir el desarrollo lógico de la conversación. Aquí se incluyen técnicas como cambiar de tema, reformular una pregunta comprometedora en otra más fácil, o apelaciones a lo general cuando se debate lo particular. Estas maniobras no buscan el esclarecimiento, sino el control de la conversación. Su eficacia no depende de su valor lógico, sino de su efecto retórico: confundir, desorientar, interrumpir el flujo argumentativo del otro. Otro grupo importante, y quizás el más polémico, está formado por las estratagemas que apelan al ataque personal o a la manipulación emocional directa. En este grupo se encuentran tácticas como desacreditar al interlocutor en lugar de refutar su argumento, ad hominem, atribuirle malas intenciones, ironizar sobre su tono o su lenguaje, ridiculizar su postura, hacerle perder la paciencia o incluso provocar deliberadamente su enojo para desestabilizarlo. Schopenhauer no se detiene a moralizar estas estrategias, pero deja claro que son muy comunes y que su eficacia puede ser devastadora, especialmente cuando el entorno de la discusión, como un público presente o una audiencia mediática, favorece la teatralidad por encima de la racionalidad. Estas estratagemas ilustran con claridad su tesis general. En una disputa, lo que se juega no es solo la validez de los argumentos, sino también la percepción de autoridad, credibilidad y control. Es relevante señalar que Schopenhauer describe estas estrategias como recursos humanos universales, que no dependen necesariamente del nivel educativo, del contexto cultural o de la intención consciente. Muchas personas utilizan estas tácticas sin saberlo, simplemente porque han aprendido, a través de la experiencia, que funcionan. Por eso, el filósofo no presenta a los usuarios de la dialéctica erística como malos, en un sentido moral, sino como actores de una lógica conflictiva que domina la mayor parte de las interacciones humanas. A pesar del tono aparentemente cínico del texto, Schopenhauer deja entrever que el conocimiento de estas estratagemas puede servir a fines defensivos. Al identificarlas, el lector puede aprender a neutralizarlas, a no dejarse confundir o intimidar y a preservar la integridad de su argumento frente a ataques retóricos. En este sentido, la obra funciona también como una forma de higiene mental. Conocer las trampas del lenguaje y del pensamiento ayuda a protegerse de ellas. En conjunto, el esquema de estratagemas presentado por Schopenhauer constituye una especie de manual del escepticismo práctico, un repertorio de técnicas que, al ser conocidas, pueden ser resistidas. El primer bloque de la obra reúne las primeras 9 estratagemas, todas relacionadas con un eje común: la desviación del tema y la manipulación del marco argumentativo. La estratagema 1, exagerar la proposición del oponente, es una técnica clásica que consiste en llevar el argumento del otro al extremo, a menudo caricaturizándolo para que resulte insostenible. Si alguien defiende una posición matizada o condicionada, el adversario la presenta como una afirmación absoluta o radical. Esta táctica permite refutar más fácilmente una versión deformada de lo dicho. Schopenhauer la describe como la estrategia de hacer que una proposición limitada parezca universal. Por ejemplo, si alguien dice: es preferible evitar el uso excesivo de las pantallas en niños pequeños, el oponente puede responder: entonces estás en contra de toda tecnología. La exageración distorsiona el argumento real, pero crea una apariencia de superioridad retórica. La estratagema 2,
Tomar lo que no se ha dicho como lo que se ha dicho se basa en atribuir al interlocutor afirmaciones que no ha realizado explícitamente. Este recurso, cercano a la falacia del hombre de paja, permite desviar la discusión hacia puntos que el adversario no ha defendido, facilitando así su refutación. Schopenhauer señala que esta maniobra es especialmente efectiva cuando el auditorio no está atento a los matices del diálogo. Así, quien domina la escena puede imponer una interpretación falsa de lo dicho por el otro y atacar esa versión fabricada. Es una forma de deslealtad argumentativa que funciona por insinuación o lectura malintencionada. En la estratagema 3, ampliar el campo de aplicación del argumento, Schopenhauer describe el acto de llevar el argumento a un contexto más amplio o ajeno, con el objetivo de mostrar su inadecuación. Esto se hace sin que el contenido original haya pretendido tal generalización. Por ejemplo, si alguien argumenta en contra de una política local puntual, el oponente puede trasladar el debate a una cuestión nacional o internacional, diciendo, entonces, ¿qué sugieres para todo el sistema económico global? Al expandir el marco, el argumento pierde su fuerza inicial y se expone a críticas que no le corresponden. Es una forma sutil de desarraigar al interlocutor de su terreno. La estratagema 4, tomar el argumento en su sentido más amplio o más restringido, opera de manera inversa. En vez de ampliar, puede reducir el sentido del argumento según convenga. Aquí, el hablante manipula la semántica del discurso del otro, interpretándolo de forma maximalista o minimalista, distorsionando el significado para atacarlo desde otro ángulo. Este recurso depende de una lectura tendenciosa y selectiva que se vale de la ambigüedad del lenguaje para cambiar la naturaleza de lo dicho. Schopenhauer advierte que este tipo de malinterpretación es especialmente peligrosa cuando el interlocutor no es suficientemente preciso, lo cual hace que el truco pase inadvertido. En la estratagema 5, distraer con un argumento irrelevante, se abandona el hilo principal de la conversación para introducir un punto tangencial que no guarda relación directa con lo que se discute. Es un caso claro de ignoratio elenchi o refutación de algo que no ha sido afirmado. Este tipo de distracción suele tener una función defensiva. El orador, al no tener una respuesta sólida, introduce un nuevo elemento que desplaza la discusión. Esta táctica es frecuente en los debates políticos y mediáticos, donde la velocidad del discurso y la atención del público son variables fáciles de manipular. La estratagema 6, introducir una pregunta falsa para desviar, consiste en lanzar una interrogación tramposa o falaz, que desvía la atención o introduce supuestos no discutidos previamente. Este recurso está emparentado con la falacia de la pregunta compleja, donde se encierra una afirmación oculta en la forma interrogativa. Por ejemplo, preguntar, ¿ya dejaste de apoyar medidas dictatoriales? Presupone que el otro alguna vez las apoyó, lo cual tal vez no ha sido afirmado. La pregunta se convierte así en una afirmación disfrazada que obliga al interlocutor a defenderse de algo que no ha dicho. La estratagema 7, descontextualizar o interpretar malintencionadamente, apunta al uso deliberado del lenguaje para forzar un malentendido. El oponente toma una frase fuera de su contexto original, le da un nuevo sentido y luego la ataca. Schopenhauer señala que esto puede hacerse incluso con citas literales, que se manipulan cambiando el tono, omitiendo partes o recortando elementos esenciales. La descontextualización no siempre es evidente, lo que hace de esta estratagema una de las más insidiosas. El efecto buscado es hacer quedar al otro como contradictorio o ilógico, sin necesidad de abordar directamente el contenido real de su argumento. En la estratagema 8, usar contra el oponente lo que dijo en otra ocasión.
El hablante recurre a declaraciones anteriores del interlocutor, reales o supuestas, para mostrar inconsistencia o contradicción. Esta técnica puede ser válida si realmente se demuestra una incoherencia lógica, pero a menudo se utiliza como una forma de presión o chantaje verbal, más orientada a desestabilizar que a debatir ideas. En muchos casos, lo que se hace no es señalar una contradicción conceptual, sino una diferencia de énfasis o de contexto, que se presenta como un fallo lógico. Es un uso instrumental de la memoria y de los registros discursivos previos. Finalmente, la estratagema 9, forzar una conclusión prematura o fuera de lugar, consiste en apurar el cierre del debate con una conclusión que no se sigue necesariamente de lo dicho, o que ha sido planteada antes de que se agotaran los argumentos. Esta táctica permite al orador tomar el control simbólico de la situación, al declarar que el debate está cerrado o que la cuestión está decidida. Se impone un cierre artificial que desalienta la réplica. Schopenhauer sugiere que este movimiento puede hacerse mediante frases como «entonces estamos de acuerdo», «no tiene sentido seguir discutiendo» o «es evidente que», incluso cuando no hay acuerdo real ni evidencia concluyente. Este conjunto de estratagemas, como puede verse, se construye sobre una comprensión estratégica del lenguaje, no como herramienta de búsqueda compartida de sentido, sino como instrumento de manipulación del marco. Al analizar estas primeras 9 técnicas, Schopenhauer revela que muchas discusiones no se pierden o ganan por la calidad de los argumentos, sino por la habilidad para redibujar los límites del tema, desplazar la atención o manipular el terreno sobre el que se discute. El segundo bloque del libro aborda un conjunto de estratagemas basadas en la manipulación verbal y la ambigüedad lingüística, elementos fundamentales cuando el debate se desplaza del terreno lógico al retórico. En estas tácticas, el lenguaje deja de ser un vehículo neutro del pensamiento para convertirse en un instrumento maleable, susceptible de ser distorsionado, embellecido o cargado emocionalmente con el fin de imponer una impresión o desorientar al interlocutor. Schopenhauer muestra cómo, en lugar de enfrentar directamente el contenido del argumento, muchas veces lo que se hace es manipular su forma verbal para neutralizarlo, confundirlo o darle una apariencia distinta. La estratagema 10. Usar palabras ambiguas o confusas consiste en aprovechar los múltiples significados que puede tener una palabra para desplazar el sentido de lo que se dice sin que el interlocutor lo note. Esta ambigüedad semántica permite cambiar sutilmente el foco del argumento, haciendo que una afirmación verdadera parezca falsa, o viceversa, según el significado atribuido. Es un recurso frecuente en la publicidad, la política o el discurso ideológico, donde términos como libertad, justicia, democracia o naturaleza se usan con significados variables según la conveniencia del hablante. Schopenhauer identifica este uso como una fuente común de malentendidos deliberados, ya que permite dar al público una impresión deseada sin comprometerse con un sentido preciso. La estratagema 11, forzar una definición arbitraria, implica imponer una definición particular de un término que favorezca al orador, sin que dicha definición sea consensuada o razonable. Esta táctica permite controlar el marco del debate al redefinir los términos clave de forma que el argumento del oponente pierda validez automáticamente. Por ejemplo, definir éxito exclusivamente en términos económicos puede deslegitimar cualquier otra forma de logro humano. Schopenhauer advierte que este truco es difícil de detectar si el adversario no está atento a la formulación exacta del vocabulario.
Es una manera indirecta de ganar el debate antes de que comience, al fijar las reglas lingüísticas a medida. En la estratagema 12, jugar con sinónimos o eufemismos, el orador cambia términos clave por otros con diferentes connotaciones para suavizar o intensificar lo que se dice. Por ejemplo, referirse a intervención militar en lugar de invasión altera la percepción del acto sin modificar los hechos. Este recurso es especialmente útil para enmascarar la violencia simbólica o para presentar decisiones polémicas bajo un manto de respetabilidad. Schopenhauer observa que el lenguaje está cargado de asociaciones afectivas, y quien sabe manipular estas asociaciones puede reconfigurar la manera en que el mensaje es recibido, incluso sin alterar su contenido literal. La estratagema 13, repetir lo mismo con otras palabras para impresionar, explota la retórica de la redundancia para dar al discurso una apariencia de profundidad o solidez que en realidad no posee. Esta técnica, que puede considerarse una variante de la tautología estilística, es efectiva para abrumar al interlocutor o a la audiencia con una falsa densidad argumentativa. Schopenhauer señala que repetir una afirmación de diversas formas no la hace más verdadera, pero puede crear la ilusión de que está siendo confirmada desde distintos ángulos. Esta repetición engañosa funciona como una forma de hipnosis verbal. La forma sustituye al contenido y la variedad estilística se confunde con riqueza conceptual. La estratagema 14, introducir tecnicismos innecesarios, consiste en utilizar un vocabulario especializado que no es relevante para el tema tratado, con el fin de impresionar, confundir o intimidar al interlocutor. Este tipo de discurso busca establecer una asimetría artificial entre los participantes, haciendo que uno parezca más instruido o informado. Schopenhauer advierte que este truco es muy frecuente en el ámbito académico o pseudocientífico, donde el uso de jerga puede ocultar la falta de argumentos reales. Al recurrir a términos complicados o oscuros, el orador puede ganar tiempo, evitar preguntas incómodas o simplemente desalentar al adversario que se ve obligado a admitir su desconocimiento. En la estratagema 15, cargar emocionalmente los términos, el lenguaje se convierte en un instrumento de manipulación afectiva. Consiste en elegir palabras que no solo designan algo, sino que provocan una reacción emocional en quien las escucha. Así, en lugar de debatir con frialdad racional, se apelan a los sentimientos de vergüenza, miedo, indignación o simpatía. Ejemplos típicos incluyen calificar una propuesta como inhumana o llamar fanático al defensor de una idea firme. Schopenhauer señala que esta técnica desvía el debate del plano lógico al plano afectivo, y aunque carece de valor argumentativo, puede tener un fuerte impacto persuasivo en la audiencia. La estratagema 16. Aprovechar defectos gramaticales o sintácticos se basa en utilizar estructuras lingüísticas confusas, ambiguas o defectuosas para crear malentendidos a favor del orador. Puede implicar el uso de frases largas con puntuación ambigua, el empleo de conectores que sugieren inferencias falsas, o la omisión de elementos clave que obligan al interlocutor a suponer un sentido. Schopenhauer reconoce que esta táctica puede funcionar incluso en conversaciones bien intencionadas, simplemente por la complejidad del lenguaje. Pero en manos de un orador experimentado, se convierte en una herramienta para construir argumentos engañosos que se sostienen en la debilidad sintáctica de la expresión. La estratagema 17. Usar ejemplos poco representativos o anecdóticos implica basar un argumento en casos individuales o excepcionales que no reflejan la norma general. Este tipo de razonamiento, cercano a la falacia de la generalización apresurada,
puede parecer convincente porque apela a lo concreto, lo visual o lo emotivo. Por ejemplo, si alguien presenta un caso aislado de éxito escolar sin recursos para rechazar políticas de apoyo educativo, está utilizando una anécdota como prueba general. Schopenhauer señala que esta táctica es común porque los ejemplos vívidos tienen mayor fuerza retórica que las estadísticas abstractas, aunque su valor lógico sea muy limitado. En conjunto, estas 8 estratagemas revelan cómo el lenguaje puede ser utilizado no para expresar argumentos sólidos, sino para enmascararlos, disfrazarlos o sustituirlos por formas de persuasión emocional, confusión estructural o ambigüedad semántica. Este segundo bloque de estratagemas refuerza la tesis central de la dialéctica erística, que el arte de discutir en la vida real no responde a los ideales de la lógica formal ni a los principios éticos del diálogo racional. Más bien, está atravesado por las estrategias del lenguaje, por los efectos psicológicos de las palabras y por una voluntad de imponer una visión o de defender el ego que recurre con frecuencia al uso engañoso del discurso. El tercer bloque reúne una serie de estratagemas particularmente eficaces por su dimensión psicológica. Apelan no a la lógica ni al contenido, sino a los afectos, al prestigio, al miedo o al ego. En lugar de contraargumentar con razones sólidas, estas tácticas aprovechan debilidades emocionales del adversario o del público para manipular la discusión a favor del orador. Schopenhauer, con su agudeza característica, analiza cómo en muchas disputas públicas, académicas o incluso cotidianas, lo que determina quién gana no es la validez de lo dicho, sino la habilidad para influir en la percepción del otro, especialmente cuando éste se ve expuesto ante una audiencia o una figura de autoridad. La estratagema 18, apelar a una autoridad sin fundamentos, consiste en respaldar una afirmación citando el prestigio de una figura reconocida, sin demostrar que dicha autoridad es competente en el tema en cuestión, o incluso sin verificar que haya dicho realmente lo que se le atribuye. Este recurso es eficaz porque mucha gente tiende a someterse automáticamente a lo que percibe como voces superiores. Schopenhauer alerta sobre este tipo de falacia, ya que apela al respeto o al miedo reverencial, pero no ofrece razones propias. Ejemplos frecuentes incluyen citas de científicos, filósofos o expertos fuera de contexto, o bien invocaciones generales como «todos los estudios indican», sin especificar ni probar nada. La estratagema 19, aparentar haber refutado cuando no se ha hecho, es uno de los movimientos más sutiles y deshonestos. Se declara terminada una discusión sin haber desmontado realmente el argumento del otro. Para lograrlo, se emplea un tono de suficiencia, se finge haber respondido o se cierra el tema con una afirmación rotunda y despectiva. Esta táctica busca producir en la audiencia la sensación de que el adversario ha sido derrotado, sin necesidad de que eso haya ocurrido en términos lógicos. Es una forma de teatralidad verbal que convierte la discusión en espectáculo. Lo que importa no es lo que se dice, sino cómo se hace parecer que se ha dicho algo definitivo. La estratagema 20, cambiar el foco a la persona y no al argumento, es la clásica falacia ad hominem. En vez de rebatir la idea planteada, se ataca al emisor, su carácter, sus defectos, su historia personal, su forma de hablar, su pertenencia ideológica o cualquier elemento irrelevante desde el punto de vista lógico. Schopenhauer considera esta táctica una de las más frecuentes y eficaces, especialmente cuando el orador no encuentra argumentos suficientes para desmontar la tesis contraria. Si el interlocutor puede ser ridiculizado, descalificado o desprestigiado, entonces ya no es necesario responderle. Su palabra queda invalidada sin discusión. En la estratagema 21,
interrumpir, confundir o aturdir al oponente. El objetivo es romper el ritmo del adversario mediante interrupciones constantes, preguntas fuera de lugar, ruido verbal o simple agresividad discursiva. Schopenhauer muestra que la lógica no sobrevive al caos. Si alguien no puede desarrollar sus ideas con claridad, aunque tenga razón, su argumentación se diluye. Esta táctica es útil cuando se percibe que el oponente va ganando terreno. Se corta su cadena de razonamiento y se le obliga a empezar de nuevo o a perder la concentración. Es un modo de imponer superioridad física o vocal cuando se carece de una verdadera réplica intelectual. La estratagema 22. Preguntar rápidamente para incomodar. Consiste en lanzar preguntas consecutivas, a menudo en un tono inquisitivo o burlón, para poner al adversario a la defensiva y generar inseguridad. Esta técnica, muy útil en debates públicos o entrevistas, crea la ilusión de que el interlocutor no tiene respuestas claras, cuando en realidad simplemente no ha tenido tiempo ni espacio para pensar. Schopenhauer identifica esta táctica como una variante de la provocación. Se utiliza la velocidad y la presión verbal como forma de dominio, aprovechando la ansiedad natural que produce el escrutinio público. En la estratagema 23, usar la risa o el sarcasmo como forma de presión, se recurre a la burla para desacreditar al oponente. No se refuta su argumento, sino que se lo hace objeto de chiste o desprecio, generalmente con frases breves y gestos teatrales. Esta técnica busca movilizar emocionalmente al público para que se ría con el orador y no con el adversario. Schopenhauer observa que, aunque esta estratagema carece de toda validez lógica, puede ser devastadora si logra sembrar la duda o la vergüenza en el interlocutor. En un contexto social, la risa tiene un efecto de exclusión. Quien se convierte en su blanco pierde legitimidad, aunque su idea siga siendo válida. La estratagema 24, provocar ira o inseguridad en el oponente, persigue desestabilizar emocionalmente al adversario para que pierda la compostura. Si alguien se enoja, grita, se contradice o muestra debilidad emocional, el público tenderá a percibirlo como vencido, aunque no haya sido refutado. Para lograr este efecto, el orador puede recurrir a ironías, ataques personales, alusiones sensibles o simplemente un tono provocador. Schopenhauer considera esta táctica como una prueba de que en la mayoría de las discusiones, el objetivo no es la verdad, sino la derrota simbólica del otro. Una vez alterado, el oponente es más fácil de arrinconar y silenciar. La estratagema 25, usar elogios falsos para desarmar al adversario, es una táctica más sutil, basada en la manipulación afectiva positiva. Consiste en alabar la inteligencia, la claridad o la buena intención del otro justo antes de atacarlo, para disminuir su nivel de alerta. Este falso elogio actúa como una táctica de seducción verbal. El adversario se siente valorado, baja la guardia y luego es sorprendido por una crítica o una refutación inesperada. Schopenhauer señala que este truco funciona especialmente bien con personas inseguras o con necesidad de aprobación, y puede ser tan eficaz como un ataque frontal, pero mucho menos evidente. Estas 8 estratagemas del tercer bloque muestran cómo el respeto, el miedo al ridículo, el deseo de aprobación o la necesidad de defensa emocional pueden ser explotados deliberadamente para ganar una discusión sin necesidad de argumentos sólidos. El cuarto bloque está dedicado a una de las tácticas más agresivas y al mismo tiempo más eficaces del arsenal argumentativo: los ataques personales y las falacias ad hominem. Estas estratagemas tienen un objetivo claro: desacreditar al oponente sin necesidad de refutar directamente sus ideas. En lugar de cuestionar el contenido de un argumento, se ataca a quien lo emite, erosionando su credibilidad,
desestabilizando su imagen o sembrando sospechas sobre su sinceridad. Schopenhauer expone estas técnicas con tono crítico, pero también con la frialdad de quien reconoce que en muchas discusiones lo que triunfa no es la lógica, sino la manipulación del prestigio personal. La estratagema 26. Mostrar que el oponente actúa contra lo que dice es una de las formas más frecuentes del ataque personal disfrazado de argumentación. Consiste en señalar que el interlocutor no vive según los principios que defiende, implicando que su argumento queda así anulado. Por ejemplo, si alguien defiende una política ambiental, pero ha viajado en avión, se acusa de hipocresía sin evaluar si sus ideas tienen o no mérito. Schopenhauer subraya que este recurso no invalida el contenido lógico del argumento, aunque sí puede afectar su impacto emocional. Es una forma de minar la autoridad del hablante para hacer que su mensaje pierda fuerza, independientemente de su validez. La estratagema 27, desacreditar su carácter o pasado, es una forma directa del ad hominem. No se responde al argumento, sino que se presenta al interlocutor como alguien moralmente inferior, inconsistente o indigno de ser escuchado. Esto puede hacerse sacando a relucir errores pasados, vínculos personales, comportamientos cuestionables o características personales irrelevantes. La táctica es especialmente efectiva en entornos donde la autoridad moral del hablante influye en la recepción de sus ideas. Schopenhauer denuncia este movimiento como uno de los más bajos del debate, pero también uno de los más poderosos cuando se ejecuta frente a una audiencia que valora más el perfil del orador que la solidez de su discurso. La estratagema 28, hacerlo parecer contradictorio, apunta a mostrar que el interlocutor se contradice con algo que ha dicho en el mismo debate o en otros contextos. A diferencia del ad hominem puro, aquí se busca una incoherencia interna para restarle coherencia al discurso. Sin embargo, Schopenhauer advierte que muchas veces esta supuesta contradicción es forzada o resulta de malinterpretaciones deliberadas. La contradicción, real o fabricada, se presenta como prueba de que el oponente no sabe lo que dice, o de que su argumentación es inestable. En discusiones largas, donde hay matices y cambios de tono, este recurso puede surgir fácilmente si se seleccionan frases fuera de contexto o se ignoran las condiciones bajo las cuales fueron dichas. En la estratagema 29, ridiculizar en lugar de responder, el contenido del argumento es sustituido por una burla, una ironía o una caricatura del mismo. El objetivo no es refutar, sino generar risa o desprecio. Esta técnica tiene un impacto emocional fuerte, especialmente en contextos públicos, ya que relega al adversario al terreno del ridículo, lo que puede deslegitimarlo incluso sin haber sido respondido racionalmente. Schopenhauer identifica este recurso como uno de los más deshonestos, pero también más eficaces, porque apela al instinto gregario de alinearse con quien domina la escena, no con quien tiene la razón. El ridículo, en estos casos, es una herramienta de poder. Desarma al adversario sin necesidad de pensar. La estratagema 30, inventar intenciones ocultas para debilitar su argumento, consiste en atribuir al interlocutor motivaciones ocultas, egoístas o inmorales para desvalorizar su posición. Por ejemplo, si alguien defiende una política de salud pública, se puede sugerir que lo hace por interés económico o por cálculo político, sin entrar a discutir los argumentos reales. Esta falacia se basa en que la percepción de las intenciones puede pesar más que el contenido. Schopenhauer advierte que esta táctica apela al escepticismo moral. Si se puede sembrar dudas sobre la honestidad del otro, su argumento pierde fuerza aunque sea sólido.
Es una forma de socavar desde el plano psicológico, no desde el lógico. Estas 5 estratagemas forman el núcleo duro de lo que hoy seguimos llamando ataques ad hominem. Su eficacia estriba en que desplazan la atención del argumento hacia la persona, creando una ilusión de victoria al eliminar al mensajero sin evaluar el mensaje. El quinto bloque explora un conjunto de tácticas centradas en la manipulación estructural del debate, es decir, en cómo se ordenan, sostienen o modifican los elementos del discurso para lograr una ventaja injustificada. Estas estratagemas no consisten tanto en atacar al oponente o tergiversar palabras, como en alterar las reglas no escritas del intercambio, modificando lo que se argumenta, simulando resultados o desorientando el curso de la conversación justo en momentos estratégicos. Schopenhauer muestra cómo, incluso sin tener buenos argumentos, un orador puede salir bien parado si domina el ritmo, las pausas, los tiempos y las percepciones dentro del desarrollo de una disputa. La estratagema 31, cambiar el argumento propio si se ve perdido, describe una jugada oportunista. Cuando el orador advierte que su argumento original no se sostiene, simplemente lo transforma o matiza sobre la marcha, sin admitir que ha sido refutado. Esta táctica busca preservar la posición sin reconocer la derrota, como si el argumento nunca hubiera sido tan absoluto o claro como parecía. Schopenhauer considera esto un ardid típico del debate informal, donde la flexibilidad del lenguaje permite deslizarse sin que la audiencia note el cambio. El resultado es que el interlocutor pierde la oportunidad de apuntar una victoria y el orador logra salvar la cara sin ceder terreno. La estratagema 32, forzar al oponente a aceptar premisas débiles, consiste en hacer que el interlocutor conceda afirmaciones aparentemente inocentes, pero que luego son utilizadas como base para conclusiones engañosas. Es una forma de colocar trampas al inicio del debate. Si el adversario acepta sin sospecha una premisa mal planteada, se verá obligado a aceptar las consecuencias lógicas que se derivan de ella. Schopenhauer señala que esta estrategia requiere habilidad para disfrazar las premisas dudosas con un lenguaje neutro, presentándolas como obviedades o concesiones triviales. Una vez aceptadas, se convierten en herramientas para torcer la dirección del debate. En la estratagema 33, fingir victoria por silencio del oponente, el orador se aprovecha de cualquier pausa, vacilación o duda en el otro para declarar que ha ganado el punto, incluso si el interlocutor está simplemente pensando o reformulando su respuesta. Schopenhauer subraya que esta táctica es especialmente eficaz frente a un público impaciente o poco atento. El silencio es presentado como una admisión de derrota. El truco aquí no está en lo que se argumenta, sino en la velocidad y la percepción. Declarar la victoria de forma rápida y con seguridad puede sembrar la duda incluso cuando no se ha demostrado nada. La estratagema 34, responder con generalidades imprecisas, consiste en eludir una respuesta concreta usando frases vagas, abstractas o diluidas que suenan convincentes, pero que no aportan contenido verificable. Estas respuestas buscan salir del paso sin comprometerse, desdibujando la discusión. Schopenhauer advierte que esta maniobra es común en contextos donde el oponente tiene razón, pero el orador no desea admitirlo abiertamente. En vez de refutar, se responde con lugares comunes, analogías confusas o formulaciones grandilocuentes que ocultan la falta de sustancia. El objetivo es confundir sin aclarar,
y salir de la situación sin perder autoridad. Finalmente, la estratagema 35, cambiar de tema justo antes de la conclusión, se emplea cuando el orador prevé que el adversario está a punto de cerrar con un argumento contundente. Para evitar ser derrotado, introduce un nuevo tema, anécdota o pregunta lateral, desplazando el foco de atención. Es una táctica de evasión de última hora que busca impedir que el interlocutor corone su línea argumental. Schopenhauer muestra que este movimiento, aunque evidente, puede ser efectivo si no se detecta a tiempo. El efecto es frustrar la lógica del cierre, neutralizando la fuerza de la conclusión sin necesidad de rebatirla. Estas 5 estratagemas revelan que no siempre es el contenido de lo dicho lo que determina la percepción de victoria en una discusión, sino el control sobre la dinámica del debate, cuándo hablar, cómo reaccionar, cuándo evadir, qué elementos enfatizar y qué partes omitir. Schopenhauer pone de relieve que el lenguaje no opera en el vacío, sino dentro de un espacio dialógico donde los gestos, las pausas, las insinuaciones y las estructuras discursivas también tienen poder. En ese contexto, saber manipular el formato del intercambio puede ser tan decisivo como tener buenos argumentos. El sexto bloque reúne las últimas 3 estratagemas del catálogo de Schopenhauer, agrupadas bajo el rótulo de técnicas de recurso final. Se trata de tácticas que surgen cuando el orador percibe que está a punto de ser derrotado en el terreno lógico o argumentativo y, por lo tanto, recurre a maniobras desesperadas, ya no para ganar razonablemente, sino simplemente para no perder ante los ojos de los demás. La estratagema 36, volverse ofensivo o personal, consiste en abandonar completamente la argumentación racional y pasar al ataque verbal directo. Cuando ya no hay forma de defender una posición, el orador puede elevar el tono, insultar, despreciar o agredir al interlocutor para desviar la atención del tema principal. Esta táctica, aunque evidentemente agresiva y carente de validez lógica, puede funcionar si logra intimidar o desmoralizar al adversario. Schopenhauer describe este movimiento como una especie de grito de rendición encubierto. Quien insulta en lugar de responder, lo hace porque ya no puede refutar, pero aún busca una forma de imponer su presencia. En el terreno público, este tipo de comportamiento puede incluso impresionar a ciertos sectores de la audiencia que confunden agresividad con seguridad. La estratagema 37, usar la autoridad del público como presión, implica apelar directamente a la audiencia, real o imaginaria, para reforzar una posición débil. En lugar de refutar el argumento contrario, el orador se dirige al público con frases que buscan crear una alianza emocional, como «Ustedes también lo ven, ¿verdad?» o «Solo alguien muy cerrado no entendería esto». Se trata de crear una atmósfera de conformidad en la que el adversario quede aislado, no por lo que ha dicho, sino por cómo es percibido en contraste con el supuesto sentido común del grupo. Schopenhauer advierte que esta técnica transforma el debate en un juego de popularidad o persuasión emocional colectiva. No se gana por razón, sino por presión social. Finalmente, la estratagema 38, retirarse del debate declarando victoria moral, es quizá la más cínica de todas. Aquí, el orador, en lugar de continuar el intercambio o admitir un error, se retira voluntariamente del debate, alegando que el adversario ha cruzado límites morales, ha sido ofensivo o simplemente no vale la pena discutir con alguien así. En realidad, esta retirada no es una renuncia al debate, sino una forma de clausurarlo con un gesto simbólico de superioridad.
El orador se presenta como moralmente más elevado, más sensato o más íntegro, incluso cuando no ha podido sostener su posición racionalmente. Schopenhauer interpreta esta estratagema como una máscara de dignidad colocada sobre una retirada estratégica. No se ha ganado, pero se pretende haber conservado el honor. Con el bloque 6, Schopenhauer cierra su dialéctica erística mostrando que, incluso en sus formas más burdas, el deseo de tener razón persiste como fuerza dominante en la conversación humana. Este cierre, lejos de ser meramente anecdótico, es coherente con el núcleo de su filosofía. La razón no es el motor principal del ser humano, sino una herramienta subordinada a impulsos más primarios. Por eso, conocer las estratagemas, incluso las más desesperadas, no solo sirve para defenderse, sino para comprender mejor la estructura profunda del lenguaje en su dimensión combativa y social. En última instancia, como sugiere toda la obra, quien comprende estas tácticas está más cerca no de tener siempre la razón, sino de no perderla injustamente ante quienes no la buscan.